Quiero darle la bienvenida a todos ustedes quienes están acompañándonos hoy día en este conversatorio, en estas conversaciones vampíricas, como le llamamos acá a esta última actividad que está desarrollando el Santiago Horror Film Festival. Y por lo mismo queremos saludarlos, agradecerles que nos estén acompañando. Vamos a hacer 4 conversatorios en función de lo que ocurrió el mes de noviembre, que se conjuga en una fecha bien particular, porque en noviembre, el 8 de noviembre, si no me equivoco, nace Bram Stoker y también nace Vlad Vlad Tepes. Tepes. Vlad Tepes, exactamente. Vlad Tepes es el príncipe valaquio que le da origen a la idea de Drácula de Bram Stoker. Es divertido esto porque Vlad Tepes es, aunque ustedes no lo crean, es una figura heroica en Rumania, más que una figura terrorífica. Sin embargo, los rumanos inteligentemente hoy día han potenciado más la idea del castillo de Drácula desde el punto de vista cinematográfico novelesco. Ya está con nosotros Carolina Heiremans, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella es periodista, es además, bueno, especialista en Drácula. Nos está saludando ahí. Está Jesús, Carolina, por si acaso. Sí, no, sí lo veo. Y nada, queremos darle la bienvenida a Carolina. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y también por presentar por abrir los juegos en realidad en este primer conversatorio sobre Drácula y su imperio, el legado de Bram Stoker, que me imagino es algo bastante potente porque ha sido un legado que se establece en varias narrativas, no solamente en literaria, sino que la cinematográfica, el cómics, incluso hasta en el arte. Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, muchas gracias por invitarme. Hola a todos y a todas. Es un placer estar y sobre todo hablar de Drácula, que es una fascinación personal desde que era chica. Siempre me gustaron los vampiros y bueno, justamente la temática de Drácula y de Bram Stoker la he ido estudiando, yo diría que en los últimos 5 o 6 años, desde que estoy haciendo clases de Drácula en la Adolfo Ibáñez. Así Y que... para ir, antes de meternos de lleno, ¿cómo se va gestando el tema de Drácula? Vamos a pedirle que por favor, tenemos una interferencia. Ella también quiere opinar. Por supuesto, más adelante van a poder opinar todos por si acaso, pero les vamos a pedir que bajen los micrófonos. Te quería preguntar, Carolina, ¿cómo se va gestando justamente esta fascinación por el mito del vampiro, que es arquetípicamente además un mito bien particular y bien potente, que se despliega a raíz de la novela de Bram Stoker? ¿Cómo se va desarrollando en ti esa fascinación? Mira, en el fondo, la primera fascinación que tuve y que tú ya la conoces son los cuentos de hadas, en el fondo los cuentos populares, pero los cuentos de hadas auténticos, ya los macabros, no los que conocen todo el mundo que han sido como dulcificados, y yo me crié mucho en el fondo escuchando estos cuentos, y ya cuando era un poco más grande, como a los 7, 8 años, descubrí la figura de Drácula, ¿ya? Y la verdad es que me fascinó, porque no entendía muy bien por qué tenía esta fascinación tan especial hacia este personaje con colmillo, que era sumamente seductor, que en el fondo marcaba una pauta en el cine. Nunca lo entendí mucho, hasta, bueno, y siempre después me gustaron todas las películas de vampiro, hasta que empecé a estudiar el libro en sí y bueno, empecé a formular diferentes teorías y entendí y en el fondo es lo que les quiero justamente transmitir hoy día. En el fondo, ¿por qué hoy en día si uno le pregunta a la generación Z, los últimos que han nacido, ¿por qué si uno les pregunta sobre los vampiros, todos les van a contestar que conocen Drácula? Drácula, un personaje que fue creado en 1897. ¿Por qué? Porque un niño chico, mi hijo que tiene 8 años, bueno, independiente que yo tengo muchos libros de vampiros, todos conocen la figura de Drácula y eso es muy potente. Porque claro, Frankenstein también es una figura icónica que también vamos a analizar un poco cómo se relaciona con Drácula, pero
tiene todo un tema que no me quiero adelantar mucho, pero que en el fondo es como la tesis o la propuesta que les voy a hacer hoy, en el día de hoy. Excelente, pues entonces partamos, pues, Carolina. Ya, Todo suyo esto. Voy a compartir pantalla para mostrarles el PPT. Recordarles también a todos quienes están acompañándonos que pueden obviamente hacer sus preguntas por el chat. Ahí va a estar Gustavo Valdivia viendo las preguntas y vamos a ir obviamente revisándolas de acuerdo a cómo avance esta charla de Carolina Heilemans. Bueno, todos conocemos la icónica obra de Bram Stoker, Drácula, y ha sido objeto de muchísimos estudios, lo sigue siendo hoy en día, y de diferentes interpretaciones. Hay interpretaciones que asocian esta obra a un cierto complejo de Edipo de Bram Stoker, que después lo podemos ver. También hay una interpretación en el fondo como la emigración está invadiendo, podríamos decir, Inglaterra. También hay una interpretación religiosa, donde él se plantearía como el anticristo, que también podemos ver más adelante. Y en el fondo, lo que yo les planteaba, ¿por qué la figura de Drácula es una figura muy recurrente y lo va a seguir siendo hasta que desaparezca el ser humano, me atrevo a decir? Entonces, la propuesta, que en el fondo que les quiero mostrar, es la siguiente. Yo puedo decir con, en el fondo, lo que yo creo es que desde su publicación en 1897, Drácula de Bram Stoker representa la esencia misma del vampirismo. Es un mito cuya universalidad es innegable y que siempre estará vigente, como les dije. Si hay una persona viva, esa persona también va a tener como referencia la figura de Drácula si uno le pregunta por un vampiro. Entonces, veamos por qué puedo hacer esta afirmación, por qué siempre va a existir y por qué es un referente, un mito universal. Entonces, empecemos un poco con la literatura que existía antes de que surgiera Drácula de Bram Stoker. ¿Cuáles fueron, en el fondo, los antecedentes que habían literario antes de 1897? Entonces tenemos ciertas obras, yo solamente voy a nombrar algunas porque obviamente hay muchísimas, pero tenemos Lenore de Gottfried August Burger, La novia de Corinto de 1797 de Johann Wolfgang von Goethe, y una obra muy importante que podríamos decir que sentó como la base del vampiro, que es El vampiro de John William Polidori. Y yo no sé si conocen la historia de cómo se gestó esta obra, El vampiro de Polidori. Había un grupo de escritores en la casa de Lord Byron, cerca de un lago en Ginebra, y en el fondo se juntaron en un día de tormenta, no podían salir, entonces se propusieron escribir algún relato de terror. En el fondo es una especie de competencia. ¿Quién podría ser el mejor relato de terror? Y esa noche, entre los invitados de Lord Byron, estaba Polidori, que era su médico, su doctor, que en el fondo esa noche empezó a gestar esta obra, El vampiro, cuyo protagonista es este aristócrata que se llama Lord Ruthven, y que en el fondo le encantaba y disfrutaba viendo cómo caían personas que eran muy intachables en fondo a conciencia, a comportamiento. Les encantaba ver cómo sucumbían ante su seducción, ¿ya? Porque las personas en el fondo que se dedicaban más bien al vicio no era ningún tipo de desafío justamente seducirla. Y también esa misma noche surge la obra Frankenstein de Mary Shelley. Entonces ahí teníamos muchos escritores famosos que justamente dieron vida a estas obras literarias. También, bueno, a partir del vampiro de William Polidori tenemos otras obras muy importantes. Una es La muerte enamorada de Théophile Gautier de 1836, y otra también que fue muy importante para Bram Stoker. De hecho, si uno compara Barney el vampiro, el festín de sangre, que en el fondo era una entrega semanal, no sé si conocen el término Penny Dreadful, seguramente recordarán la serie, una serie muy buena que yo recomiendo de todas maneras.
en el fondo que se basaba justamente en la entrega semanal de estos como folletines, donde se contaba la historia de este Barney, que era un verdadero vampiro depredador, ¿ya? Que provocaba miedo, que tenía ciertas actitudes muy marcadas el fondo de que alguien que acosa a su presa, incluso me atrevería a decir un poco, en el fondo, en el primer capítulo, en cierta forma se refleja como una violación de sus víctimas, que también vamos a hablar después de la parte erótica de Drácula de Bram Stoker. Y bueno, como yo les decía, las características físicas de Barney el vampiro son muy parecidas a las características de Drácula. Y luego otra obra que también fue muy importante en el siglo XIX fue Carmilla, en 1872, de Joseph Sheridan Le Fanu, que también es un irlandés, al igual que Bram Stoker, y que abordó esta temática de, en el fondo, dos mujeres, una, por supuesto, vampiresa, Carmilla, y cómo seduce a una muchacha sumamente cándida, podríamos decir angelical, la relación que se da entre ellas, y también, en el fondo, un hecho anecdótico. Carmilla se basa en un personaje que existió, se dice que existió, en el siglo XVI, que es una aristócrata húngara que se llamaba Elizabeth Bathory, que dicen que le gustaba bañarse en la sangre de mujeres jóvenes para conservar su juventud. Entonces aquí tenemos harta literatura vampiresca. En el fondo yo puedo aseverar que tanto Barney como Carmilla fueron muy determinantes para Bram Stoker. Ahora veamos, siempre cuando uno escribe una obra es muy importante saber cuáles son los antecedentes del escritor y también el contexto en el que se escribió. ¿Por qué? Porque en el fondo muchas preocupaciones a lo mejor o características, conflictos existenciales del escritor se van a ver reflejados en la obra, y de hecho y también el contexto, la época victoriana, que no es el escenario principal de Drácula de Bram Stoker, incide muchísimo en cómo se gesta este monstruo y en el fondo cómo se mueve en la sociedad londinense. Entonces, damos un poco la historia de Bram Stoker. Él nace en 1847 en Dublín, hijo de Bram Stoker y Charlotte Matilda Blake. Es uno de los 7 hijos de este matrimonio y eran 2 mujeres y 5 hombres. Les voy a pedir que recuerden este dato, que eran en el fondo 5 hermanos, porque es muy importante, porque después incide en la obra Drácula. Durante sus 7 primeros años, él estuvo afectado, tuvo una serie de enfermedades que lo mantuvieron en cama, y durante ese periodo su madre se dedicó a contarle muchos cuentos de terror y cuentos maravillosos. La madre era una mujer muy, podríamos decir, muy moderna para la época, muy llevada a sus ideas, podríamos decir empoderada, lo que en el fondo a futuro se conoció como la nueva mujer. Podríamos decir que son las principales características que tenía Charlotte Matilda. Luego en 1872 Bram Stoker se incorpora, estudió matemática en el Trinity College de Dublín, y a pesar de haber estado tan enfermo, tuvo una gran trayectoria deportiva y también intelectual. Se incorporó a la Sociedad Histórica de Trinity College, donde entabló una relación con los Wilde, ¿ya? Con Oscar Wilde. Por eso en el fondo que aquí les agregué que era muy amigo de Walt Whitman, del poeta, de Mark Twain y de Oscar Wilde. De hecho, no sé cómo habrá seguido la amistad, pero él se casó con quien fuera la novia de Oscar Wilde durante 2 años. Luego también, en el fondo, ya de adulto, se desempeñó como crítico de teatro para el Dublin Evening Mail, y en una obra de teatro donde se interpretaba Hamlet, conoció a un famoso actor inglés de la época que se llamaba Henry Irving, ¿ya? Muy famoso,
que en 1878 compró el Teatro Lyceum, que es una entidad cultural muy, muy importante en la época de la Inglaterra victoriana, y una vez que la compró, le pidió a Bram Stoker que fuera su administrador. Entonces Bram Stoker accedió y antes de partir a Londres justamente a gestionar toda la parte administrativa del teatro, se casa con Florence Balcom, que como yo les mencioné, había sido novia de Oscar Wilde, y juntos tienen un hijo que se llama Irving Noel. Ahora, ¿cuáles son sus obras más importantes, podríamos decir? Los primeros textos literarios, por ejemplo, en 1872 se inician con The Crystal Cup, luego en 1875 con The Shamrock y The Primrose Pass y The Chain of Destiny, que es el primer relato de terror. También él se desempeñaba en todo lo que era la administración pública antes de partir a Londres, y creó una especie de manual que fue muy usado, que se llamaba The Duty of Clerk of Petty Session in Ireland, 1876. Se calcula que en total su producción fueron 8 novelas, un libro de relato y varios cuentos fantásticos y algunos maravillosos para niños. Y finalmente murió el 20 de abril de 1912 de sífilis, una enfermedad que era sumamente común en el siglo XIX, durante la época victoriana. Acá, bueno, tienen una foto de Florence Balcom, quien fue la administradora del legado literario de Bram Stoker cuando él falleció, y dio a conocer en 1914 El invitado de Drácula, que es una introducción, una de las introducciones al fondo que se conoce del libro Drácula de Bram Stoker. Hay que recordar que Stoker se demoró 7 años en recopilar antecedentes, escribirlo, y durante todo ese proceso, bueno, sacó, introdujo algunas cosas, y está en el fondo esta introducción alternativa que en un principio situaba el escenario de Drácula en Estiria, en Austria, y luego en el fondo lo trasladó a Transilvania, a Rumania. Pero en el fondo estaba muy influido por esta obra Carmilla, que también se desarrollaba justamente en Estiria, en Austria. Pero fue cambiando. Ahí me conectó la web, pero en otro lado. Les pedimos que por favor bajen los micrófonos. Gracias. Entonces, ya conocemos Bram Stoker, veamos un poco, claro, yo les dije que se demoró 7 años en escribir esta novela espectacular. Sin embargo, su amor por los vampiros y por el género fantástico, por lo maravilloso, bueno, se inició cuando su madre le contaba estos cuentos, pero también empezó en la universidad. De hecho, en la biblioteca del Trinity College, 3 libros llamaron sumamente su atención. El primero se llamaba el Tratado, dice, Traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires ou les revenants de Hongrie de Moravie, que en el fondo es un tratado sobre los vampiros, los espíritus de la gente que volvía del más allá, y que escribió un monje benedictino que se llamaba Augustin Calmet. En el fondo, la misión que se le había dado a este monje era justamente demostrar, a través de recopilación de datos, de antecedentes, de testimonio, era demostrar que los vampiros no existían, ya eran producto de la imaginación de la gente, de leyendas, de cuentos, pero que no había ningún indicio que en el fondo revelara efectivamente su existencia. Y lo que produjo en el fondo la publicación de esta obra en 1751 fue todo lo contrario. En el fondo podríamos decir que acá se instaura el mito del vampirismo con esta obra. Otra obra también que le llamó la atención fue el libro de los hombres lobos del arqueólogo y folclorista inglés Sabine Baring-Gould. Y bueno, acá en el fondo en este libro se da a conocer las características particulares del hombre lobo, se lo asociaba mucho a los antecedentes que habían de Grecia,
y se decía que algunos hombres lobo al morirse se transformaban en vampiros. Y también en el fondo hay una serie de características que ustedes van a ver que después se replican en el perfil físico de Drácula. Por ejemplo, los hombres lobo tienen estas orejas muy puntudas, tienen las cejas que se unen al medio y tienen pelos en las palmas de las manos. Entonces después vamos a ver una descripción efectivamente de Drácula, donde vamos a ver una serie de estas características. Y por último, un tercer libro que fue muy importante para él es Las Flores del Mal de Charles Baudelaire de 1857. Este es un libro en el fondo que reunía la mayoría de los poemas de Baudelaire, y había uno en particular que se llamaba Las Metamorfosis de un vampiro, donde él daba cuenta de una vampiresa sumamente sensual, sumamente erótica, y que fue muy censurado en la época de Baudelaire, ¿ya? Y en el fondo también había un cierto reflejo de esta enfermedad que yo les decía que era muy común en esa época, que era el tema de la sífilis. Entonces, en la biblioteca del Trinity College, muy entusiasmado con estas tres obras, que se van a ver reflejadas después en Drácula de Bram Stoker, y después se añadieron otras dos, que ya se las he mencionado, que una que fue muy importante para él también es Carmilla, del escritor de la misma nacionalidad, Joseph Sheridan Le Fanu, que les conté en el fondo que se inspiró en esta condesa Elizabeth Bathory, y también Barney el vampiro, de James Malcolm Rimmer, esta entrega semanal a través de los Penny Dreadful. Y les puse acá en el PPT una descripción de Barney para que vean que se asemeja bastante a lo que aparece en Drácula. Dice: Sir Francis Barney tiene una alta y delgada figura, con un rostro perfectamente blanco, perfectamente sin sangre, con ojos como de estaño brudido y dientes de horrendo aspecto, alargados igual que los de un animal salvaje, espantosamente y brillantemente blancos y con aspecto de colmillo. ¿Ya? Características que en el fondo entusiasmaron mucho a Bram Stoker para incluirlas también en el perfil físico de Drácula. Y luego, bueno, en 1890 empezó de lleno la recopilación de datos y se fue a un pequeño pueblo que se llama Whitby, que era el destino turístico predilecto de los londinenses durante el siglo XIX. Y en este pueblo él conoció también varios antecedentes en la biblioteca pública. Uno muy importante fue un libro que se llama An Account of the Principality of Wallachia and Moldavia, escrito por William Wilkson, el cónsul británico en Bucarest, quien fue el que le dio a conocer justamente quién era Vlad Tepes, ¿ya? Este icónico personaje que en el fondo muchos creen que Drácula podría haberse inspirado en él por las características. ¿Quién era este famoso príncipe? Bueno, Jaime ya lo ha mencionado cuando empezamos el fondo de esta presentación. Vlad Tepes, o Vlad II, era un príncipe, Vlad III, era un príncipe de Valaquia, hijo de Vlad II, que pertenecía a una orden que se llama la Orden del Dragón. Por eso acá ustedes ven este dragón. Y el dragón se traduce como Drac, por eso en el fondo se llamaba Vlad Drac. Y Drácula se llamaba Vlad Draculea, que quiere decir hijo de Drac. Pero como en rumano no existía la palabra, en el fondo una traducción de Drac, en el fondo de dragón, y sí existía la palabra, se le asociaba la palabra diablo, Vlad III en el fondo quedó asociado a ser como el hijo del diablo. De hecho, la historia cuenta que era una persona sumamente sanguinaria, que alrededor de 5 años mató a cerca de 100.000 personas, y su manera predilecta de eliminar a sus adversarios era a través de un método que es el empalamiento.
por eso se llama Vlad Tepes, en el fondo el empalador, ¿ya? Y se decía que se sentaba debajo de esta gente que estaba empalada y comía, tomaba la sangre de estas personas que estaban muertas, y también algunos decían que incluso untaba el pan en la sangre. Entonces es como bien representativo un poco, aunque era una persona, era un guerrero muy querido, en el fondo también se le recuerda por esta faceta bastante terrorífica. Otro libro que encontró también en esta biblioteca es el libro de Emily Gerard sobre las supersticiones del pueblo rumano en Transilvania. Ya las supersticiones, por ejemplo, que aluden al tema de las tribus gitanas, que está presente en Drácula de Bram Stoker, a las diferentes festividades, por ejemplo, cuando Jonathan Harker viaja al castillo de Drácula, le advierten que por favor se demore un día más porque esa noche es la noche de Walpurgis, en el fondo una noche en que el diablo y sus seguidores pueden andar sobre la tierra. Y también en ese libro descubre la palabra Nosferatus, que si uno lee en Drácula, Van Helsing, uno de los protagonistas, la traduce como no muerto. Sin embargo, Nosferatus significa, viene del griego nosoforos, y significa portador de enfermedad. Por eso, en el fondo, habría tenido una cierta influencia en la dirección creativa de Murnau cuando produjo el film Nosferatu el vampiro en 1922, ¿ya? El recordado clásico del expresionismo alemán. También otro referente muy importante lo tuvo con un amigo de él que se llamaba Arminius Van Bury. Los dos pertenecían a una sociedad esotérica que se llamaba Golden Dawn, y le contó que él viajaba por Europa del Este, le contó que se había enterado de un libro que se llamaba Visum et Repertum. Era un informe serbio donde se daba a conocer un caso real de vampirismo que asocia a un personaje que se llama Arnold Paole, que de hecho no se dice que murió siendo vampiro, que lo desenterraron y lo mataron con una estaca de madera en el corazón. Entonces ya empezó a tener toda esta información que empezó a dar a vuelta de su cabeza justamente para plasmarla en Drácula en su icónica novela. Y también otro elemento muy importante, cuando estaba en Whitby, se comenzó a charlar con la gente del lugar y le empezaron a contar una serie como de hechos puntuales que habían ocurrido en ese lugar, como por ejemplo un naufragio de una goleta rusa que se llamaba la Dimitri. Y quienes hemos leído el libro de Drácula de Bram Stoker sabemos que justamente Drácula llega en un barco que lo denominan el Demeter, ya le cambian un poco el nombre. Eso en el fondo es en cuanto a la recopilación de datos, muchísimos, ya desde su juventud en la universidad, luego toda esta literatura que estaba empezando a dar vuelta justamente en el mundo literario, estos no muertos, que responden también a una necesidad del hombre moderno que las vamos a explicar más adelante, y bueno, y su investigación que duró en el fondo 7 años, desde 1890 hasta 1897, cuando publica su libro. No sé, Jaime, si quieres que veamos preguntas. Mira, quería, fíjate que creo que hay varios elementos que son tremendamente interesantes que has ido mencionando. Por un lado, el aspecto, esto del Nosferatu, del portador de enfermedades, me parece sustancial porque tiene que ver con la idea de que Drácula trae la peste. De hecho, siempre va acompañado de muchos ratas. Sí, cuando sale el barco. Exactamente, es parte de su séquito. Otro elemento que me parece muy, muy sustancial y muy importante, tú mencionas los Penny Dreadful, y los Penny Dreadful efectivamente eran estas entregas semanales que tenían componentes bien sanguinarios, pero también componentes muy eróticos, que es propio de la represión victoriana. Y la sífilis, que es algo que tú has mencionado también, no nos olvidemos que es una enfermedad de transmisión sexual.
Entonces, ¿por qué destaco esto? Porque brutalmente el periodo victoriano, a partir de lo que nos puede informar Carolina, vamos viendo cómo se configura una sociedad muy represiva en muchos aspectos, pero también que oculta elementos muy potentes respecto al erotismo. Bueno, no hay que olvidar que poquito avanzado el siglo XIX, ya cercano al siglo XX, empiezan las teorías psicoanalíticas, nace la pornografía como tal, se establece por primera vez la figura de un asesino en serie, como Jack el Destripador. Hay una serie de elementos que son bien, bien interesantes que de alguna manera recogen también el ambiente en que Stoker se va configurando. Y hay algo que me parece muy interesante también, Carolina, porque finalmente que el señor Stoker, que hasta donde yo entiendo era un caballero victoriano de tomo y lomo, se haya muerto de sífilis, habla también de que el señor Stoker probablemente tenía una conducta sexual propia de la época que tenía que ver con la satisfacción con prostitutas. No hay que olvidar que en ese periodo, lamentablemente, la prostitución crece muchísimo, bueno, y crece, digo, lamentablemente, no por una cosa moralista, sino que porque crece por un tema de hambre, también de transformaciones políticos, sociales, ¿no? El advenimiento del mundo rural a la ciudad, que también de alguna manera se muestra en Drácula. Esta figura noble, déspota, bueno, ahí quiero que nos vayamos metiendo, pero son elementos que me parece que son muy interesantes de lo que tú acabas de mencionar y quería recalcarlo. Recordarles que las preguntas ustedes pueden hacerlas por chat. Si hay alguna pregunta que permita, digamos, abarcar algún tema de los que está tratando Carolina, no tengamos ningún problema, esto es una conversación y una presentación, así que queremos hacerla lo más fluida posible. Sí, Eso sí, quería mencionar, Carolina. Perfecto. Sí, ustedes van a ver en el fondo, bueno, recordemos autores como Guy de Maupassant, que también murió de sífilis. Bueno, claro, me parece que era habitual en la época. Sí, parece que los escritores eran muy propensos al tema de la sífilis, ¿no? Y bueno, Bram Stoker murió de sífilis terciaria, que ya en el fondo el grado máximo y donde uno pierde toda la razón al final. Sí, pues, eso es muy interesante también de destacar. La sífilis produce locura. Justamente en el momento final produce locura y después la persona fallece. Pero claro, como tú bien dices, Carolina, habla también de un espectro bien particular respecto a cómo se vivía probablemente la sexualidad en esa época. Porque tiene que haber sido muy promiscua. Para tener sífilis, evidentemente, tiene que ver con una actitud sexual muy promiscua, pero también muy oculta, que es muy interesante dentro de lo que uno puede ver de la figura de Drácula y probablemente de algunos elementos simbólicos que podamos ir observando. Sí, además que hay que pensar que todas estas epidemias, pues ya la peste negra, después la sífilis, todas como que vienen de Europa del Este. Entonces también uno puede considerar que el vampirismo es una especie de epidemia. En Claro, fondo, y claro. tiene como las mismas características porque es por transmisión de fluido, una mordida, también la peste negra son, en el fondo, creo que son las pulgas de la rata. Exacto. Está todo muy relacionado. Así que bueno, sigamos viendo para ver en el fondo cuáles son los puntos en común. Entonces, veamos ya desde en sí la obra. ¿Cuál es la estructura y los personajes que aparecen en Drácula? Cuando se publicó la primera edición de Drácula, se le denominó The Yellow Book, porque esta era su portada, ¿ya? El libro amarillo. Y este libro, Bram Stoker se lo dedicó a un amigo de él, un escritor que se llamaba el inglés Sir Thomas Henry Hall Caine, quien en 1896 le prestó el dinero necesario a Bram Stoker para que pudiese publicar Drácula, ¿ya? Si ustedes se fijan acá en la dedicatoria del libro, dice a mi querido amigo Homie Beck. Homie Beck es una forma cariñosa que tenía la abuela de este escritor de llamarlo. Por eso en el fondo le pone aquí el pequeño Tommy. Entonces se lo dedica justamente a él por este préstamo.
Y bueno, un libro que es sumamente interesante para todos los amantes de Drácula, de Bram Stoker, es este libro de David Skal, que se llama Algo en la sangre, la biografía secreta de Bram Stoker, el nombre que escribió Drácula, donde analiza la estructura de esta obra. Bueno, todos sabemos que se escribe sobre la base del género epistolar, en el fondo es un intercambio de cartas entre los diferentes personajes que interactúan en la obra, en esta novela, y también se introducen recortes de diario, por ejemplo, lo que yo les mencionaba cuando, cuando hubo este naufragio de una goleta, en el fondo justamente se recortó esa noticia y se incluyó dentro de las cartas que se intercambiaban, o también podríamos decir que una especie de diario de vida de cada uno de los personajes. Y en este libro, Skal dice que la novela Drácula tiene una estructura que es un cuento de hadas, en el fondo que remite al cuento de hadas. Jaime, te juro que esto yo no lo inventé porque a mí me gustan los cuentos de hadas. Vamos a creerte, vamos a creerte. Sí, pero voy a citar a Skal, que dice, después lo voy a explicar, la trama adoptó una simplicidad arquetípica que bebe de uno de los temas más habituales en los cuentos populares: niños maltratados o abandonados. Un huérfano, que sería Jonathan Harker, se adentra en el bosque cuando va hacia el castillo de Drácula, donde deberá enfrentarse a un aterrador rey demonio que lo persigue hasta la casa, pero el joven héroe deberá regresar al temido lugar para destruir al monstruo y restaurar el orden moral. Es muy parecido al viaje del héroe. Claro, ¿no? que sí. ¿Y por qué ocurre esto? La estructura que tenía, o los elementos que tenía Drácula, podemos decir que Stoker se autocensuró. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque en 1890 se publicó la obra El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Y recordemos que en esa época Oscar Wilde fue sometido a juicio por su homosexualidad. Entonces, todo elemento que remitiera a esta obra, Bram Stoker decidió eliminarlo para que no lo relacionaran justamente con esta obra. Qué potente. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, había una parte, menciona Skal, que le hacían un retrato a Drácula y el retrato terminaba pareciéndose a otra persona, cosa que en el fondo censuró justamente para que no lo relacionaran con el retrato de Dorian Gray. También se le tomaba una fotografía a Drácula y aparecía, bueno, en lugar de Drácula aparecía un esqueleto. También lo eliminó del fondo de la recopilación de datos. Entonces, por eso toma esta actitud de cuentos de hadas, ya en el fondo de este joven huérfano que no tiene como referentes en el fondo, y que hace este viaje, justamente el tema del viaje del héroe, para restaurar el orden moral. ¿Ya? Esto es bien particular. Y veamos en el fondo qué ocurre con los personajes. Bueno, en un comienzo, cuando empezó esta recopilación, cuando empezó a conocer la denominación de Vlad Tepes, etc., Drácula se llamaba el Conde Vampire. Y luego pasó a denominarlo Drácula cuando conoció la figura de Vlad Draculea. Y también, como yo les mencionaba, el escenario original de Drácula era Estiria, Austria, y luego se trasladó a Transilvania, Rumania. ¿Cuáles son los principales personajes de esta obra? Yo sé que todos lo conocen, pero en el fondo vamos a hablar muy brevemente. Bueno, Abraham Van Helsing en el fondo es el que dirige este grupo de hombres que va tras Drácula, que lo va persiguiendo, porque acá tampoco voy a hacer ningún spoiler porque estoy segurísimo que saben que Drácula en el fondo había mordido a Mina Harker y tenían que lograr eliminarlo para poder salvarla. Bueno, es un médico, filósofo, abogado y folclorista holandés, que tiene una cierta particularidad que también es muy importante en la obra.
lo vamos a ver después en el contexto, el hombre moderno del siglo XIX era un hombre eminentemente racional. Para él, si algo no se veía y no se podía comprobar fehacientemente, en el fondo con esta lógica empirista, racional, no existía. Y Abraham Van Helsing, bueno, por su profesión médico, tenía esta educación lógica racional, pero también él daba crédito en el fondo a otro tipo de conocimiento que se sustentaba en el folclore, ¿ya? No, él sabía que existían elementos sobrenaturales, otro tipo de elementos de leyenda, que en el fondo existían, pero que no se podían comprobar racionalmente. Distinto a lo que ocurre con el doctor John Seward, o Jack Seward, que en el fondo es el que estaba a cargo del manicomio de 29 años, que tiene esta formación eminentemente científica y que les cuesta muchísimo admitir que puede haber llegado a Londres una figura como Drácula, una figura que venció la muerte, que racionalmente no se puede explicar. Después tenemos a Mina Murray Harker. Quise poner estas frases porque es muy decidora y también para que lo conversemos, Jaime. La describen de la siguiente forma. Dice, tiene la mente de un hombre muy inteligente y un corazón de mujer. ¿Ya? Una frase que en el fondo está diciendo que durante la época victoriana las mujeres solamente estaban dedicadas al cuidado de los niños, a la casa, y me atrevo a decir que no eran muy inteligentes. Eso es lo que en el fondo nos da a entender la frase, en el fondo que los únicos que podían ser inteligentes acá eran los hombres. Bueno, claro, la intelectualidad efectivamente femenina estaba retraída a ciertas dinámicas muy sensibles, donde la mujer se desarrollaba en ciertas artes, pero en ciertas artes más bien como artes y oficios, ¿no? Qué sé yo, la costura, el bordado, el tocar algún instrumento, etcétera, etcétera. Y es muy interesante lo que tú estás hablando, porque de alguna manera también esta idea media virginal de mujer desprotegida contrasta fuertemente con el imaginario que construye Stoker de la vampira, que son muy sexuadas, estoy pensando en las novias que aparecen ahí, sexuadas, agresivas, claramente maternales, que se comen a las guaguas, digamos. Sí. O sea, evidentemente hace un contraste muy fuerte de este tipo de mujeres. Entonces, claro, es muy interesante esa mirada, que también se condice nuevamente con este espíritu victoriano, ¿no? Sí, y bueno, podemos ver también en Mina Harker que es como un antecedente un poco de la nueva mujer, porque ella, si vamos leyendo la obra, ella al final termina casi encabezando en el fondo la persecución junto con Abraham Van Helsing de Drácula. En el fondo es la que junta todo, la que traspasa los papeles, la que hace la taquigrafía. Es muy, por eso yo les decía al comienzo de la presentación que recordaran las características de la madre de Stoker. Mina Harker es muy semejante, y ya les voy a explicar por qué, a la madre de Stoker. Bueno, tenemos también lo que tú mencionabas, Jaime, de estas mujeres muy sensuales, estas tres esposas de Drácula. También lo podemos ver en Lucy Westenra cuando se convierte en vampiro. Exacto, ¿ya? tienes toda la razón. Trata de morder al novio, al Arthur Holmwood, y ahí se puede ver una lucha entre justamente la Lucy buena, quien no quiere matar al novio, y esta otra Lucy sumamente sensual. De hecho, se le describe que cuando habla tiene una voz sumamente voluptuosa, es sumamente sensual. Entonces contrasta mucho con el fondo, con el referente victoriano. Exacto. Y bueno, otro de los personajes es Quincy Morris, este norteamericano de Texas, y el recordado Renfield, este zoófago también conocido como el hombre mosca, el que se comía en el fondo, que tenía una visión bien particular de esta frase, que es la sangre es vida. En el fondo él se comía los animales como en una escala evolutiva. Primero se comía las arañas, las hormigas, después las arañas que se comían la hormiga,
después los pájaros que se comían las arañas, que se habían comido la hormiga. Entonces, de esta forma, él decía que iba adquiriendo las vidas de los seres que se iba consumiendo. Entonces, de hecho, en una parte del libro dice, le pide al doctor Seward que le traiga un gato, porque imagínense la cantidad de vida que acumula entre el gato, el pájaro, la araña, la hormiga, y eso en el fondo le permite alargar su vida. Ese es el concepto del tema de la sangre y vida, bueno, y todo lo relacionado con el tema del vampirismo. En el fondo, también una de las interpretaciones que se ha dado es el tema, hay muchos referentes bíblicos en Drácula. Entonces uno puede hacer una comparación entre la religión cristiana, o la católica, que postula que efectivamente cuando uno consume la sangre y el cuerpo de Cristo, lo que uno obtiene es la vida eterna espiritual. En el caso de la religión de Drácula, yo me atrevo a decir que es religión porque él lo veo como un semidiosa. Él, en el fondo también, él instaura lo que se llama el bautismo de sangre cuando muerde a Mina Harker y la obliga a tomar sangre de él, y se establece una conexión muy especial en el fondo entre ellos dos, y de esta manera también le da, justamente le otorga la vida eterna pero corporal. Entonces también hay todo un tema de religión, de creencia, de que en el fondo él es el anticristo. Esa es otra de las tantas interpretaciones que se le ha dado. Y en el fondo ¿se acuerdan que les dije que era muy importante que recordaran que Bram Stoker tenía 4 hermanos hombres? ¿Ya? Y acá está otra teoría que plantea el complejo de Edipo que tendría Bram Stoker. Si ustedes se fijan, los hombres que persiguen a Drácula hasta su castillo son 5. Abraham Van Helsing, Jonathan Harker, John Seward, Arthur Holmwood y Quincy Morris. Los 5 hombres que al terminar la novela uno puede ver la admiración que tienen por Mina Harker, que se condice mucho con la admiración que le tenía Bram Stoker y sus hermanos por su madre. Entonces ahí también ya tenemos otra interpretación, este complejo de Edipo que nunca pudo superar y que de hecho lo llevó a su obra más importante. No sé, Jaime, si quieres revisar si hay alguna pregunta. No, hasta el momento no hay preguntas, pero me parece que es sumamente interesante lo que tú has ido trayendo hasta acá, porque de alguna forma hay varios elementos, fíjate, que son bien potentes, porque en este caso también estaba fijándome que son 7 los protagonistas, como los 7 hermanos, por así decirlo. Son 2 mujeres y 5 hombres, como lo mencionabas tú al principio. Otra cosa que también es interesante es que el folclore de la Europa del Este siempre fue visto como un elemento tremendamente exótico para la Europa occidental, por así decirlo, o del oeste. Entonces también se van conjugando varias dinámicas producto de esta idea que se está mostrando. Y es muy potente lo que tú planteas de Lucy Westenra, que el cine, sobre todo el cine de finales de los años 50 y los años 60, al alero de la productora Hammer de Inglaterra, muestra justamente el cambio de la mujer virginal en vampira. Es muy particular eso, porque ahí uno puede ver en ciertas películas como Horror de Drácula, Drácula Príncipe de las Tinieblas, Las novias de Drácula, como mujeres que, por ejemplo, aparecen con pelos tomados, ¿cómo se llama? Vestidos muy con cuellos altos, etcétera, una vez que son mordidas y son vampirizadas, aparecen de pelo suelto, labios rojos, actitud más voluptuosa y escotes. O sea, incluso en ese minuto. Otro elemento que es interesante que lo está planteando Guillermo Huacte, dice, ¿cuál es el afán de Quincy Morris al ser el único norteamericano en la novela? Yo creo que ahí hay un juego bien interesante también, porque de alguna manera Estados Unidos se empieza a conjugar como, todavía no como un imperio, pero sí como un referente interesante para Inglaterra, porque además es como un vaquero, por lo que uno recuerda de la novela y de las películas, es casi una caricatura desde cierto punto de vista.
¿Qué nos puedes decir, Carolina, respecto a la pregunta que hace Guillermo? Mira, también en este libro de Skal, él menciona que Bram Stoker tenía planificada una segunda parte de Drácula y que lo iba a llevar a Norteamérica. Ah. Sí, de hecho, en el fondo es muy cuestionable el final porque algunos dicen que Drácula murió y otros dicen que no murió. Si uno se atiene y en el fondo revisa la manera en que lo mataron, no siguieron los protocolos, en el fondo que es enterrarle una estaca de madera en el corazón y después cortarle la cabeza. Entonces también hay un final alternativo, que en el fondo muestra cómo el castillo desaparece, como una especie de movimiento, un telúrico, y la tierra se traga el castillo. Entonces, en el fondo se demoró tanto tiempo en escribirlo que tuvo la oportunidad como de conjugar varias cosas. A lo mejor yo no estoy segura de lo que estoy diciendo acá, yo estoy haciendo una hipótesis que a lo mejor introdujo al norteamericano de Texas porque en el fondo quería llevar después a su Drácula, lo quería llevar a conquistar Norteamérica. Pero es verdad, en el fondo, que tenía pensado una segunda parte. Bueno, Drácula no murió, de hecho. Si hay algo que tenemos claro es que Drácula todavía no muere, de hecho. No, y no va a morir nunca. De hecho, en una parte del libro, lo terminé de leer hoy día con mi alumno de pregrado, y sale en una parte que tienen que evitar que se reencarne. Claro. Solamente lo mencionan en una parte, en una sola vez. Entonces muchos empezaron a gulurar, en el fondo, que la guagua que estaba esperando Mina Harker, que en el fondo que nace después, y le ponen el nombre de Quincy, sería como, se habría reencarnado Drácula, pero bueno, eso es producto de la imaginación de mi alumno. Está bien potenciar la imaginación de los alumnos. Sí, no es nada objetivo, ni que haya leído ningún paper, solamente en el fondo, claro, existe la posibilidad que pueda reencarnarse, y lo más probable es que por el poder que tiene, haya podido hacerlo. ¿Ya? Recordemos que mucha gente se pregunta de dónde surge Drácula. ¿Ya? Algunos lo asocian a la figura de Vlad el Empalador, ¿ya? Pero otras personas dicen, bueno, la figura de Vlad el Empalador, dicen que él adquirió poder y en el fondo el dominio de la magia oscura en un lugar que se llamaba Scholomance, que queda en las montañas, donde el diablo le enseñaba a 10 alumnos todas las artes oscuras. Y al terminar este estudio, él se quedaba con uno de los 10 alumnos y en el fondo lo formaba en todo las artes oscuras, en la necromancia, y le daba un poder infinito. Entonces se podría pensar que Drácula vendría de ahí, en el fondo, que sería como el alumno predilecto del diablo. Esa es una de las tantas teorías, porque hay muchísimas. Que Drácula es Judas. He visto tantas en las películas pero sí, por lo menos en Drácula, Bram Stoker, esa es la que aparece. Perfecto. Es potente esa teoría, porque además se asocia justamente con que la figura del vampiro sería una especie de demonio, no necesariamente el diablo per se, pero uno de los demonios del diablo, uno de los demonios predilectos del diablo también. Sí. Entonces se sostiene mucho lo que tú decías hace un rato, Carolina, respecto a cómo se va configurando esta idea del bien y el mal también, muy, muy potente. Otro elemento que es interesante de lo que tú nos has mencionado hasta ahora, es que finalmente uno empieza a observar cómo la figura del vampiro, en esto de la sangre es vida, se establece en la idea del consumo de energía, por así decirlo, de recabar la vida del otro y de tener la energía del otro, que es muy interesante, pero también hay un elemento que no es menor y que tiene que ver con que Drácula evidentemente establecía un vínculo heteronormado. De hecho, si uno lo piensa, en La danza del vampiro, de Roman Polanski, el juego humorístico es el vampiro gay que se enamora de Polanski, del personaje de Polanski, y lo persigue a través del castillo, dando a entender también esto. Drácula no muerde a hombres, muerde a mujeres.
Y también hay otro elemento ahí bien interesante de lo que tú mencionabas a raíz de Carmila, porque fíjate que la sexualidad femenina se percibe, por lo menos desde lo victoriano, más abierta, porque las vampiras sí pueden juguetear entre ellas, por así decirlo, o tienen un espectro más amplio de comida, a diferencia de este príncipe de la oscuridad, ¿no? Sí, mira, otra de las también, otra interpretación que se la he dado yo acá la diapositiva puse que Jonathan Harker era el alter ego de Stoker, porque se ha planteado muchas veces que la relación que se establece entre Drácula y Jonathan Harker es muy similar o refleja la relación que tuvo Bram Stoker con Henry Irving, con este actor inglés que le pidió que administrara el Teatro Lyceum. Y Qué era bueno. una relación muy homoerótica. Él lo trataba muy mal Henry Irving a Bram Stoker. Y también es un poco la relación que vemos en el libro, donde, por ejemplo, hay una parte que Drácula, estas tres mujeres vampiresas tratan de abalanzarse sobre Jonathan Harker, y él las separa y les dice, él es mío, no lo pueden Sí, tocar. efectivamente, Entonces, efectivamente. sí, es bien, por eso en el fondo también es todo lo que es homoerotismo, a lo mejor nunca, no lo tocó, de hecho en el libro no hay ninguna manifestación o algún indicio de que lo haya mordido, como dices tú, se dedicaba más bien a morder a las mujeres, es Drácula. Pero bueno, pero también es otra de las interpretaciones. Y bueno, también en el fondo les quiero explicar, ya sabemos cómo se gestó esta obra, pero ¿qué decía el contexto histórico? ¿Por qué se prestó para que apareciera la figura de Drácula? Entonces, en resumido, de manera muy resumida, les voy a decir lo que estaba ocurriendo en esa época. Bueno, era la época victoriana, donde en el fondo había estaba el proceso de industrialización, la famosa revolución industrial, que trajo beneficios, pero también eh, castigó un poco la sociedad. ¿En qué sentido? En el fondo, al haber un fuerte crecimiento industrial, nuevas formas de comercio, como tú decías, Jaime, hay mucha gente que se fue a vivir a la ciudad para, en el fondo, había mucha hambruna para tener de qué comer, y por lo tanto aparece este concepto de masa. El hombre empieza a Exacto. perder su singularidad, pasa a ser el conjunto de una masa. Entonces Exacto. ya eso lo va a marcar mucho. Bueno, es la época también de Jack el Destripador, que algunos también han planteado en análisis de Drácula, que sería muy semejante al Dr. Seward, Jack el Destripador. Y bueno, también estaba esta política exterior imperialista de los ingleses, en el fondo, que había que gobernar a los que no podían gobernarse por ellos mismos, como la mano del blanco. Y en cuanto a ciencia, bueno, les recuerdo un poco el tema del racionalismo. Aquello en el fondo primaba la razón ante todo. Lo que yo no puedo demostrar fehacientemente a través del método empírico matemático no existe. Por lo tanto, si yo no puedo demostrar que hay, por ejemplo, un paraíso después de la muerte, eso no existe. También la ciencia aportó otro ingrediente, justamente con la aparición de la publicación del origen de la especie. Se planteaba que los seres humanos eran netamente organismos biológicos complejos y como tales formaban parte del orden natural sujeto a las mismas leyes de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos eran un conjunto de células que tenían una fecha de expiración. Y una vez que llegaba la fecha de expiración, llegaba la muerte y no había nada más que se pudiera comprobar. No se podía comprobar que el hombre tenía alma, no se podía comprobar que había un paraíso. Entonces, todos esos elementos empiezan a afectar al hombre del siglo XIX. Bueno, el victorianismo igual ya hemos hablado del fondo, las conductas tanto de los hombres como de las mujeres, esta necesidad de moralismo exacerbado, de disciplina, que todos tenían que comportarse de manera muy puritana, y en el fondo lo prohibido y lo oculto, si bien en el fondo no se permitía, siguió existiendo. Durante esta época hubo una proliferación de sectas y de Exacto. sesiones espiritistas. ¿Por qué? Exacto. En el fondo porque la gente quería contactarse
con personas muertas para saber si había algo después de la muerte. Entonces, la idea de la muerte, de la secularización de todo lo que estaba ocurriendo, es muy potente en aquella época. Y justamente lo podemos ver expresado en la literatura del siglo XIX, a través, voy a mencionar solamente 3 obras que ya hemos hablado un poco. La primera aparición, en el fondo, de Frankenstein en 1818, de Mary Shelley. En el fondo, ¿qué se planteaba con Frankenstein? Que a un conjunto de células muerto, un cuerpo muerto, si yo le aplico electricidad, lo logro revivir. Entonces, venzo la muerte. En el caso del extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson en 1886, ¿qué hizo el Dr. Jekyll? En el fondo, en esta sociedad tan puritana, tener conductas inapropiadas era muy mal visto. Por lo tanto, él se dedica a crear un suero que pueda, en el fondo, apartar ese lado malo del hombre, ese malo instintivo, que lo pueda extirpar. También está, bueno, ahí está relacionado con el tema de la dualidad del ser. Y lo mismo con el retrato de Dorian Gray, ¿ya? En el fondo, este desdoblamiento, que se conoce también como el mito del doble, de lo que uno muestra y lo que en realidad esconde. En el cuadro escondía una apariencia horrible de este personaje. Entonces está justamente presente el tema de la dualidad del ser, ¿ya? Que en el fondo el hombre, desde que nace hasta que se muere, siempre va a tener este yo que proyecta, este yo racional, que es muy reservado, en el fondo, que trata de comprometerse con las reglas sociales, y este otro yo que está en la sombra, como yo no puedo comprobarlo racionalmente que existe, entonces tiene que salir por algún lado, y sale justamente a través de la literatura, ¿ya? Por eso les puse acá las narraciones de terror sobre no muertos, surgen como respuesta a la situación de angustia que tiene el hombre moderno. ¿Qué va a pasar cuando yo muera? ¿Qué pasa con la muerte? Entonces se crean estos monstruos que vencen la muerte. Qué potente, qué interesante eso, Carolina, fíjate, porque Sí. finalmente además esa concepción del mundo moderno es muy aplicable extrañamente al mundo contemporáneo actual. Esa concepción finalmente de angustia igual. Las sociedades contemporáneas, y estoy hablando de las sociedades del siglo XXI, son sociedades tremendamente angustiadas. Entonces, no sé si tiene que ver con la idea de vencer la muerte o no, pero evidentemente tiene que ver con conceptos existencialistas que se van desarrollando, por supuesto, después en el tiempo, en el siglo XX, con los existencialistas propiamente tal, pero que es potente que se consolide desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Cómo se va configurando. Y otra cosa que no quiero dejar pasar es el tema del espiritismo, porque el espiritismo se da tanto en Inglaterra como en otros países de Europa, e incluso en Chile, fundamentalmente en la aristocracia. Y eso habla de algo bien interesante, y es, además de la dualidad del ser que tú planteas, Carolina, es también este doble discurso. Soy un caballero victoriano, pero en el fondo, a propósito de la sífilis, puedo ser capaz de ir constantemente a prostíbulo, de hacer espiritismo, a pesar de que soy muy religioso, de creer en esto, de creer en lo... O sea, juego en esta dualidad tremenda, es como la virtud pública y el vicio privado, muy encarnado, ¿no? Sí. Sí, de hecho, bueno, yo esta imagen siempre se la he copiado a Jesús Diamantino, que nos está escuchando, que es un cuadro de Goya que se llama El sueño de la razón produce monstruos. En el fondo, ¿qué nos quiere decir? Que el hombre del siglo XIX, que en el fondo que tiene que comportarse bien, que no sabe qué va a ocurrir después de la muerte, qué hace con esta sombra que cohabita con él, la única forma de que salga, en el fondo podríamos decir, este monstruo es a través de los sueños. El monstruo que la razón está obligando a que salga. Entonces, por eso sale, por eso se crean Frankenstein, y Drácula, bueno, lo que tú dijiste, Jaime, en el fondo explica la teoría que yo planteo, en el fondo que Drácula siempre va a existir porque Drácula es un reflejo de la alteridad.
de todo lo que nos prohíben, de la sexualidad desenfrenada, de la libido abierta, del poder que uno quisiera tener. eh, Se los voy a mostrar un poco más adelante. Por lo tanto, su figura siempre va a existir, porque el hombre siempre va a ser dual, el hombre siempre va a esconder algo y siempre va a querer, en el fondo, se va a ver reprimido un poco para no dejar salir ese otro yo. Claro, según Jung existe lo que se denomina el proceso de individuación, que el ser humano en el fondo lo que logra es aceptar esta sombra e integrarla, no como hizo el doctor Jekyll, que quería como extirparla. El ser humano tiene que aprender a cohabitar justamente con este lado malo. Y Drácula, en el fondo, si uno tuviera que definirlo, Drácula es la maldad pura. Claro, Drácula exacto. no tiene reflejo, por el fondo una persona, también acuérdense todo la literatura del siglo XIX que hablaba de las personas que perdían el reflejo o que no tenían sombra, en el fondo es un reflejo de este otro yo que lleva adentro, y él no se refleja porque él en sí es la maldad. En el fondo es lo que yo les digo, es un arquetipo de la alteridad, de todo lo que queremos ser, pero que no podemos ser. Entonces, vayamos viendo un poco más. Bueno, yo soy fanática de esta serie, que lamentablemente tuvo solamente 3 temporadas, que se llamaba Penny Dreadful, y que resume mucho un poco el contexto en el que estaba viviendo el hombre moderno. Por ejemplo, acá tenemos al doctor Frankenstein, acá tenemos a Dorian Gray, este es Frankenstein propiamente tal, este es el hombre lobo, esta es una especie de bruja espiritista. Este es el típico representante aristócrata, en el fondo, que iba a la famosa mano blanca, que iba a enseñarle a la gente que no era civilizada a hacerlo, en el fondo que partía a África, y de hecho se trae a esta persona de África en sus aventuras. Esta mujer que aparece acá está inspirada en la famosa Elizabeth Bathory, y bueno, es un representante también de la época justamente que hacía espiritismo. Es una serie muy buena que tuvo, en el fondo, que tuvo la gracia de conjugar tantos personajes de la literatura del siglo XIX, pero lamentablemente solamente llegó a la 3ª temporada. Pero es muy buena, se las recomiendo. Sí, es maravillosa. Yo me Sí. sumo a la recomendación de Carolina. Es una estupenda serie, además muy bien retratada, y desde el punto de vista incluso del arte es preciosa, una serie muy, muy, muy interesante. Y es bien brutal también en muchos aspectos, ¿eh? Es bien, bien brutal. Bueno, de hecho ahí se muestran sesiones espiritistas donde quienes acuden, hay príncipes que llevan en el fondo muy bien vestidos, es solamente aristocracia, la alta aristocracia, que justamente se reúne en estas sesiones espiritistas. Sí, es muy buena como contextualización del siglo XIX. Bueno, y llegamos a lo nuestro, el perfil de la bestia. ¿Qué ocurre con Drácula? Bueno, esta foto representa bastante, en el fondo, quién es Drácula. ¿Ya? Les puse estas 2 citas que son muy representativas del texto. Hay una que dice Jonathan Harker, cuando ve a Drácula bajando como lagartija por el muro del castillo, dice, ¿qué clase de hombre es este o qué clase de criatura con apariencia de hombre? Y luego Mina Harker, antes de ser mordida, dice, eso es solamente una cosa, no es una persona, ni siquiera una bestia. Por eso les digo, o sea, no, tampoco es una bestia, es malo, es muy malo. Y acá está, yo sé que es un poco larga, pero es importante en el fondo que la veamos en la descripción física de Drácula, donde se reúnen todos estos elementos que fuimos viendo, en el fondo características del hombre lobo, y también ustedes van, en esa época existía una teoría pseudocientífica que se denominaba la frenología, y que planteaba que por la forma del cráneo, de la cabeza, determinaba el tipo de personalidad del hombre y también ciertos rasgos criminales. Entonces, Bram Stoker se basó también en esa teoría
justamente para hacer esta descripción. Dice, su rostro era muy duro, de nariz aguileña, fina pero irregular, con un hueso sobresaliente y con los orificios muy arqueados, con una frente alta y despejada, un pelo gris que le crecía escasamente alrededor de las sienes, pero abundantemente en otras partes. Sus cejas eran muy espesas, aquí tenemos la característica del hombre lobo, y casi juntas, con un pelo tan abundante que parecía encresparse. La boca, al menos por lo que alcanzaba a ver bajo su tupido bigote, era fina y un tanto cruel, con unos dientes blancos peculiarmente agudos, ahí tenemos a Barney, que sobresalían sobre sus labios y cuya notable rudeza mostraba una vitalidad asombrosa para un hombre de su edad. En cuanto a lo demás, sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas, hombre lobo. En la parte superior, el mentón era grande y muy marcado y las mejillas firmes, aunque delgadas. La tez era extraordinariamente pálida, nuevamente la característica de Barney el vampiro. Hasta ahora había notado los dorsos de sus manos apoyadas en sus rodillas a la luz del fuego y me habían parecido blancas y finas, pero viéndolas más de cerca no pude evitar notar que eran bastante toscas, anchas y con dedos gordos. Cosa extraña, tenía pelos en el centro de las palmas, característica también del hombre lobo. Las uñas eran largas, finas y puntiagudas. Cuando el conde se inclinó hacia mí y una de sus manos me tocó, no pude evitar estremecerme. A lo mejor fue su aliento fétido, pero sin duda me invadió una terrible sensación de náusea, la que a pesar del esfuerzo que hice no pude reprimir. ¿Por qué puse el tema del aliento fétido? Porque hoy en día los últimos vampiros que aparecen, uno los ve como sumamente sensual y nunca se imaginaría que tuvieran el aliento fétido de Drácula. Entonces, bueno, eso responde también mucho a una mutación que ha experimentado el vampiro, que la plantea el académico y escritor David Roas. Buena, está buenísimo, Carolina. Además estaba pensando en algo bien, bien potente, porque si uno lo piensa y uno ve esta descripción, es un ser espantoso, es un monstruo, efectivamente, es muy feo. Sin embargo, es tremendamente seductor. Y eso te lleva también a una visión bien particular que tiene que ver con esta concepción como del perverso, que el perverso puede ser un monstruo internamente, pero por fuera puede ser muy seductor. O sea, de alguna forma, ¿y por qué lo saco a relucir? Porque justamente en el siglo XIX se empiezan a desarrollar las teorías psicoanalíticas donde se describen este tipo de personajes. Y donde justamente un perverso tiene esa característica. Alguien tremendamente seductor, aunque sea monstruoso, pero no muestra lo monstruoso hasta que es demasiado tarde, por así decirlo. Y aquí es como que uno, a pesar de que es un monstruo, no lo ve monstruo. Es muy potente, es interesante simbólicamente, esa descripción es potentísima. Y bueno, también le quise traer esta cita de Juan Molina. Dice, una de las mayores novedades de Drácula es su personal visión del vampirismo, algo distinta de los patrones hasta entonces habituales. Stoker no se limitó a copiar el folclore balcánico y los numerosos antecedentes literarios, sino que remodeló a fondo todas sus fuentes, creando una imagen del vampiro bastante nueva y original. Veamos cuáles son sus principales características. Es una persona sumamente narcisista, ¿ya? Aquí lo más importante es él y nadie más. Sumamente egoísta. A diferencia de lo que muchos creen, puede caminar a plena luz del día. De hecho, en el libro de Scala parece que esta creencia de que los vampiros los elimina el sol se instaura con la película de Murnau, cuando Nosferatu muere, cuando en el fondo canta el gallo y aparece la luz del sol. Pero Drácula de Bram Stoker sí podía caminar y pasar inadvertido entre los habitantes de Londres. Obviamente sus poderes estaban más reducidos, pero en la luz del día no le causaba ningún mal. Otra característica muy importante es que tiene un cerebro infantil, ¿ya? De un verdadero criminal. Se dice que en esa época se decía que los verdaderos criminales estaban predestinados
a cometer un determinado crimen. Y en el fondo el tema del cerebro infantil es porque es una persona que actúa en cierta forma como un niño, ¿ya? Es tan narcisista, tan egoísta, es tan llevado en el fondo por los instintos que no tiene un referente. Y por eso en el fondo cuando se ve acorralado, lo primero que hace es volver a sus costumbres, volver a lo que él sabe que le da seguridad y que lo va a mantener protegido, que es a su castillo. Por ejemplo, en un comienzo, él le tuvo que pedir a otras personas que trasladaran estos ataúdes con esta tierra que venía de Transilvania, pero cuando empieza a darse cuenta y adquiere cierta experiencia que él lo puede hacer solo, en el fondo empieza a actuar por sí solo, pero lamentablemente eso le jugó en contra. En el fondo el tema del cerebro infantil y que es sumamente narcisista y egoísta, lo llevaron a su fin. También dice que tienen actitud ambivalente frente a los iconos religiosos. Bueno, esto también necesita permiso para ingresar a un lugar. Es sumamente fuerte, no tiene sombra ni reflejo, y acá está lo que yo les planteo, en el fondo él es la maldad pura, ¿ya? Lo más importante siempre va a ser él. Y aquí está lo que yo les mencionaba. Drácula, ¿por qué siempre va a sobrevivir? Porque es una imagen arquetípica que representa la alteridad. Lo que yo les comentaba, todo lo prohibido y lo anhelado. Molina también plantea, Stoker vincula, bueno, la imagen de Drácula, y esto también se puede aplicar hoy en día, como tú decías, Jaime, a las ansiedades y preocupaciones de su época, hipócrita y represiva, que desgraciadamente sigue siendo las nuestras. Ofrece la vana ilusión de la inmortalidad, satisface el deseo subconsciente que todos tenemos de un poder sin límite, de una considerable fuerza física y mental, y sobre todo de una emancipación que ahora como entonces demandamos a la vez que tememos. Por eso en el fondo yo me atrevo a asegurar que Drácula representa eso y nunca va a desaparecer. Porque son características finalmente muy humanas, que uno puede ir reprimiendo o no, pero son muy propias de la humanidad también, lamentablemente. Y que todos tienen, o sea, no hay ningún ser humano que no tenga estas características. Fíjate que aquí hay una pregunta, Carolina, de May, dice, ¿por qué la sociedad actual hoy día pide vampiros distintos a los representados por Bram Stoker? Y eso es bien interesante, porque efectivamente hoy día se ha romantizado a niveles tan potentes la imagen del vampiro que yo me atrevería a decir que hasta los 80 el vampiro seguía siendo un ser monstruoso. Incluso en películas de adolescentes, estoy pensando en Fright Night, en La Hora del Espanto, o en qué sé yo, esta película que a mí me gusta harto de Generación Perdida, Lost Boys, pero son monstruos finalmente, siguen siendo monstruosos, siguen siendo comedores o corruptos, o todas esas cosas. Pero la verdad es que a partir de esta obra, de esta mujer estadounidense, que entiendo que es evangélica ella, Crepúsculo, cambia radicalmente la visión del vampiro y lo transforma en una especie de héroe que brilla, que además es vegetariano. A propósito de lo que tú decías, que no tiene mal aliento, obviamente, que es como una especie de... Es muy potente eso, es bien interesante eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Nacen otros monstruos que van satisfaciendo este tipo de cosas? ¿Cómo se va construyendo eso? El académico español David Roas tiene justamente un paper y una teoría al respecto, que es justamente lo que en el fondo viene ahora. A ver, ya, démosle entonces. Acá, en el fondo yo quiero en el fondo reivindicar la figura de Drácula, un Drácula en el fondo que ha ido cambiando con el tiempo, como dice David Roas, ha ido mutando. Porque en el fondo, claro, la primera adaptación que se hizo, que no tenía los permisos, fue Nosferatu de Frederick Murnau, podríamos denominarlo un vampiro depredador. El depredador es en el fondo el que es maldad pura, ¿ya? Claro. Después, esta obra, también me han preguntado si tuvo éxito cuando se publicó, no tuvo mucho éxito hasta 1924 cuando se la adaptó en una producción teatral de Hamilton Dean, que en el fondo fue el que instauró esta figura
de Drácula con una capa, un aristócrata elegante, no la bestia que realmente era Drácula. Después tenemos en el fondo, con el transcurso de los años, la Universal Pictures con el recordado Bela Lugosi, después tenemos a Christopher Lee con Hammer Studio, y después tenemos esta película que es preciosa, pero que lamentablemente no representa No tiene nada que ver. Drácula, ¿no? Que es la de Francis Ford Coppola, porque es un Drácula romántico, ¿ya? Claro. Un Drácula que no tiene la característica de ser narcisista, egoísta. En el fondo, cuando se acuerdan esa frase tan linda, yo he viajado hace tanto tiempo para encontrarte, es un Drácula romántico. También tenemos otra, por supuesto estos son los mínimos ejemplos, hay muchísimos, pero en 2014 se hizo Drácula, la historia jamás contada, que en el fondo habla mucho de esta historia de Vlad Tepes, que también es un vampiro muy romántico, que se convierte en el fondo para salvar a su pueblo y para salvar a su hijo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué plantea David Roas? Que efectivamente hay una mutación del vampiro, y él lo clasifica en tres. El primero es el vampiro depredador, que en el fondo es nuestro Drácula de Bram Stoker, y que también en el fondo conocemos a través de la representación de Nosferatus de Murnau. Y luego aparece, podríamos decir que el más representativo es Luis, de la entrevista con un vampiro de Anne Rice, que es un vampiro humanizado. ¿Qué características tiene este vampiro humanizado? Este vampiro humanizado tiene cargo de conciencia, ya tiene dilemas existencialistas, no quiere hacerle daño a la gente, ya, en el fondo tiene cargo de conciencia. Entonces, también si uno pregunta por qué ha ido cambiando, porque actualmente, de hecho los jóvenes se sienten mucho más representados con este vampiro humanizado, en el fondo que tiene este lado bueno y este lado malo, pero que en el fondo igual el lado malo va a prevalecer, sigue teniendo, como dice David Roa, la característica de un ser fantástico, es decir, para que se entienda el género fantástico, por ejemplo, es cuando en una realidad que es posible, como la nuestra, de repente surge un elemento que la perturba, que no puede existir, o sea, que está fuera de toda lógica, como es el vampiro. Y en ese caso, en la entrevista con un vampiro, efectivamente hay que recordar que en el fondo irrumpía Luis y le contaba toda su historia a este periodista, creo que era. Sí, claro, claro que sí. Pero en el fondo tiene esa característica que le permite identificar, en el fondo el público que lee o que ve, que lo ve en las adaptaciones cinematográficas, se siente mucho más identificado que con esta bestia totalmente depredadora. Y bueno, y ya la tercera etapa es el vampiro totalmente naturalizado, que en el fondo es un vampiro que convive con la raza, con los seres humanos, que es el de la saga Crepúsculo, de la Stephenie Meyer, ¿ya? Que en el fondo ahí también David Roa dice que pierde totalmente su característica de ser fantástico, porque en el fondo pasa a cohabitar con los seres humanos, es como también esta serie True Blood, que en el fondo era un grupo de vampiros que tomaba un sustituto de sangre, pero que no tiene muchas características del vampiro depredador. Entonces, esa es la mutación que se plantea justamente a lo largo de los años y que por eso ha derivado en este último vampiro muy naturalizado. Que bueno, algunos son detractores, otros les gusta, depende del gusto de cada persona. Pero yo diría que hoy en día la mayoría de las personas tienden a verse más identificadas con el vampiro humanizado. Por eso en el fondo ha habido como una dulcificación en todo tipo de cosas. Y bueno, también te quiero concluir un poco con esta cita de Jacobo Siruela de 1992 que plantea lo siguiente: pese a sus cambios y diversas representaciones, esta mutación del vampiro, el vampiro sigue representando todo aquello que la razón rechaza, la moral condena, aquello que consciente o inconscientemente entra dentro de lo prohibido y debe olvidarse. De ahí su poder fascinador, mezcla de horror y atracción, y su energía transgresora, capaz de sintetizar nuestro miedo más central a la muerte
y de remover a la vez nuestros más oscuros deseos, la sangre. Que en el fondo resume un poco el tema de Drácula, y que Drácula efectivamente es la representación de la maldad pura de todo lo que quisiéramos hacer, pero no podemos hacer. Pues, yo sé que cito mucho a Jesús Diamantino, pero es que es mi gran maestro. Y Jesús una vez me preguntó, para ti, Carolina, ¿cuál es el peor monstruo que puede existir? Porque se han hecho miles de monstruos, pero uno llega a la conclusión que el peor monstruo que puede atacar un hombre es él mismo. O sea, la peor maldad que puede llegar a destruir un hombre es él mismo. Entonces ahí está justamente reflejado Drácula. Que sería esta idea que tú mencionas de la dualidad, digamos, Sí. del otro, ¿no? Del otro uno mismo, de la sombra, por así decirlo. Exacto, sobre todo Jaime, en este contexto de pandemia, que en el fondo uno se ha visto obligado a tener un proceso mucho más de autorreflexión, a estar más solo. El arquetipo de la sombra, en el fondo el arquetipo del vampiro, está muy presente. Claro, y tiende muchas veces a la destrucción, lamentablemente, del ser humano. Entonces, claro, es potente, sí, tienes toda la razón. Es interesante cómo Drácula se configura además como como un ser que va pasando a través del tiempo, y lo que tú mencionabas también, esta idea romántica no del romanticismo propiamente tal, sino que del romance, del vínculo emocional, va tratando de suavizar a una entidad que desde su descripción más ancestral es fundamentalmente, como tú dices, maldad pura. Es el malo per se, es lo que muchos psicólogos y psicoanalistas hablan de como la semilla del mal, ¿no? Es el malo, es el malo. Y es muy loco porque finalmente hemos tratado, y quizás ahí el cine ha hecho algo bien particular, y también los medios, ¿no? Quizás sirve para una reflexión más profunda, pero en definitiva se ha configurado una visión atractiva de la maldad, por así decirlo, que creo que es muy, muy interesante. Es que la maldad, si uno lo ve, es la ausencia de bien, y entonces es imposible que desaparezca. Por eso yo digo que es tan representativa justamente la figura de Drácula. Y bueno, termino con esta frase también que es muy conocida de Lovecraft, que dice: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Claro, yo lo veo desde el punto de vista de la dualidad del ser. ¿De qué soy capaz? ¿Ya? De temerme a mí mismo, de temer a esa sombra, de temer la maldad pura que está presente en el hombre, que forma parte del hombre y es algo normal. No hay que erradicarla. No, pues hay que verla, como Sí. Dicen muchos filósofos. O sea, quizás la forma de poder controlarla o de poder entenderla es verla, básicamente, no negarla. Negarla Exacto. es simplemente esconderla, y de repente puede salir de las maneras más brutales y uno no se da ni cuenta. Carolina, está impresionante. Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta, algo que quieran. Bueno, hubo preguntas durante la conversación, obviamente, pero por si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahora es el momento. La verdad es que ha sido una charla muy, muy interesante, y muy, muy potente desde distintas perspectivas, Carolina. Muchas gracias, en realidad te pasaste. No, de nada. Es un placer para mí, como les digo, hablar de Drácula. Sí. Bueno, fue un placer para nosotros escuchar a Drácula. Bueno. Nada, pues veo que las preguntas se hicieron durante la charla. Quiero agradecerte sinceramente esta conversación. La verdad es que estuvo muy, muy interesante. Y nada, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. No, de nada. Gracias a ti, Jaime, por haberme invitado. Muchas gracias. No, gracias feliz, a todos. Y muchas gracias también. Ahí te están dando felicitaciones. Sí, mi gran maestro.
Y gracias a todos por habernos acompañado. La verdad es que ha sido muy, muy interesante que nos hayan estado acá con nosotros y que hayan disfrutado también de esta charla. Como les decía, estamos en estos últimos eventos que estamos desarrollando del Santiago Horror y quedan invitados, por supuesto, van a ser todos de vampiros, todos de vampiros. Vamos a hablar desde distintas perspectivas los vampiros. Hoy día abrimos con el vampiro por excelencia, que es Drácula, pero vamos a seguir hablando y de hecho vamos a cerrar justamente con el imaginario del vampiro en Latinoamérica y incluso de cómo el vampiro se ha potenciado hasta en las tribus sociales, así que vamos, tribus urbanas en realidad. Carolina, un placer enorme, un abrazo gigante y bueno, nosotros nos seguimos viendo porque estamos ahí colegiando. De todas maneras. Con los Dráculas pequeños. Sí, sí, exactamente. Ya, Carolina, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias a todos por habernos acompañado. Recordarles que este jueves tenemos una próxima charla también con el académico Carlos Reyes, donde vamos a profundizar un poco en el imaginario victoriano. Así que vamos a tener ahí distintos elementos que van a configurarse en distintas ideas del mito del vampiro. Nos vemos el jueves a las 8:30. Muchas gracias nuevamente, Carolina. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao, chao. Gracias, chao.